Pero vámonos a conocer también las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Pero bueno, por supuesto, acompañados por Adria y Frank, ya está nuestra licenciada Erika García. Nuestra licenciada, tu abogada, mi abogada, nuestra abogada. Muy buenos días, Erika. ¿Cómo estás, Adria? Bien, buenos días. Hola, Francito, ¿cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Y como decía Juan Ramón, vamos a hablar acerca de las atribuciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal. Sí, hay que diferenciar entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que es de la que vamos a hablar. Okay. La de Derechos Humanos del Distrito Federal es por violación de autoridad local y la Comisión Nacional de Derechos Humanos es por presuntas violaciones a derechos humanos de autoridades federales. Okay. Ahora nos toca hablar, vamos a hablar de la nacional más adelante. ¿Cuáles son las atribuciones? Pues recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos. Esa es su objetivo esencia, de la existencia, ¿no? su principal función. Conocer e investigar a petición de parte o de oficio. Uy, gracias. O de oficio, dependiendo la naturaleza de la queja, las presuntas violaciones de derechos humanos, ¿en qué casos? Ya, Frank, no me hagas reír, por favor. Perdone. ¿Esto a qué se refiere, abogada? Que si alguien solicita o denuncia algún tipo de violación, queja u omisión, tiene que ir la comisión a investigar. Sí, claro, y te voy a decir a dónde se va a presentar. De hecho, destinamos 2 programas porque nos vamos a ir despacito, independientemente de que ya solicitamos una entrevista en la comisión para que nos platiquen cómo pueden ir a solicitar, a interponer una queja ante la comisión. A ver, ¿qué es lo que hace? ¿Qué va a investigar? Sobre actos u omisiones de índole administrativo de los servidores públicos o autoridades de carácter local del Distrito Federal que desempeñen un empleo, cargo o comisión local en el DF o en los órganos de procuración o impartición de justicia de competencia del Distrito Federal. Procuración de justicia, todos los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia que violen derechos humanos. Si tú te sientes agraviada en la violación de tus derechos, vas directo a la comisión. Y ahí levantas tu denuncia. Y en caso de impartición de justicia, jueces, secretarios de acuerdos que vulneren tus derechos. Ojo, la comisión no tiene nada que ver en asuntos. Si el juez no te favoreció en la sentencia, pero en algunos aspectos, porque es un poco complejo, ni en asuntos laborales tiene competencia. Entonces hay que asesorarse bien y preguntar bien si es competencia de la comisión tu asunto, ¿no? O en casos de problemas entre particulares no tiene competencia la comisión. Ahora, cuando se cometan ilícitos con tolerancia o avenencia de servidor público o autoridad local del DF o se nieguen sin fundamento a ejercer sus atribuciones relacionadas con su encargo. Esto es nada más que no cumplan con su trabajo, que te nieguen un servicio, un derecho. Esto es una violación a tus derechos humanos y puedes interponer esta queja. ¿Cuál es otra de las funciones de la comisión? Ya una vez que interpones una queja, ella propone conciliaciones entre el quejoso y la autoridad o los servidores públicos o los presuntos responsables para dar una solución rápida al conflicto. Para que se llegue a un acuerdo, ¿no? Ajá, y plantea siempre y cuando se plantea siempre y cuando el caso así lo permita. Obviamente, si hay una violación grave a los derechos humanos, pues aquí no puede mediar ninguna conciliación. Pero hay ciertas cosas que sí se pueden ¿Allá se apoyarían en el Ministerio Público, no, en un juzgado? En la comisión como la comisión tal, tiene la particularidad de poder resolver. Así es. Okay. Autónoma. No me quiero, eso es un organismo autónomo, Adria. No me quiero adelantar. Ahorita te voy a dar nada más las funciones porque sí quiero que la misma comisión nos diga. Así puedes interponer tu queja. ¿Y qué pasa si procede tu queja? ¿En qué consisten las recomendaciones? ¿Y qué es lo que se deriva más en ese aspecto? Entonces, si te preguntamos cuáles son las responsabilidades de la comisión para con el quejoso, ¿es conciliar o llevar a un juicio y solución? O investigar. Investigar las presuntas violaciones o las violaciones a derechos humanos. Les das eso, emite recomendaciones y aparte, si es que las hay, claro, y emite las recomendaciones y aparte da la asesoría jurídica para proceder en contra de las autoridades. Recordemos que cuando hay violaciones, aparte de que se vulneran derechos humanos, a veces la gente pierde hasta la vida, aparte de su patrimonio, y se derivan delitos, no nada más recomendaciones.
¿Cuál es otra de sus funciones? Ser impulsora de los derechos humanos en el Distrito Federal. También propone a las autoridades del Distrito Federal proyectos que modifiquen las disposiciones legislativas, reglamentarias y prácticas administrativas que redunden en una mejor protección a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Hacen campañas, proponen al Poder Legislativo, en este caso a la Asamblea de Representantes, que se modifiquen o se hagan algunas adiciones Mejorar en la pro logística de los digamos. derechos humanos. Así es, así es. Bueno, Mejorar no los nada más procesos, la la comisión. logística. Muchas autoridades más, pero esta es una de las funciones. Buenísimo. También promueve el estudio, enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el Distrito Federal. Todas estas campañas que vemos en televisión, cartelones, en fin, es parte de la función. También elabora e instrumenta programas preventivos en materia de derechos humanos, porque a veces no sabemos qué es lo que pasa, no sabemos que estamos vulnerando derechos humanos. ¿Cuándo están siendo violados nuestros derechos, no? En cierto sentido, no todos tenemos como el conocimiento claro de hasta dónde se están pasando. Así es, Adria. ¿Y cuál es otra de las funciones? Supervisar que las condiciones de las personas privadas de su libertad en los centros de detención y de internamiento y de readaptación social se encuentren apegadas a derechos, siendo respetados todos sus derechos humanos. Eso es muy importante. Bien. Muy importante, y mañana ya nos vamos a meter en sus funciones más específicas, porque ahorita ya no nos da tiempo, pero este es parte de su sino y lo estamos haciendo despacito. Si tienen alguna duda, está la página que es Derecho Familiar México. No, la de Derechos Humanos. Bueno, la mía es derechofamiliarmexico.com.mx y la de la Comisión de Derechos Humanos es ahorita yo la voy a dar nuevamente, cdhdf.org.mx. Abogada, gracias. Es un tema muy interesante. Sí, mañana seguimos con eso. Algo que debemos de conocer todos los ciudadanos, pues es precisamente la reglamentación para poder usarla a nuestro favor. Y si seguimos hablando un poquito de este tema, acércate a la Comisión de Derechos Humanos. Ahora la tienes a un solo clic de distancia. Si necesitas presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, puedes hacerlo vía internet sin necesidad de contar con un abogado o representante y además sin costo alguno. Solo ingresa a la página que ya dijimos, www.cdhdf.org.mx, cdhdf.org.mx, y ahí estarás en contacto con la comisión. Abogada, muchísimas gracias. Nos vemos mañana.